Bueno, la verdad las cosas que mientras vamos a seguir nosotros preparando estos picaroncitos y van tomándose su tiempo, vamos a saludar a Margarita Sandoval. ¿Cómo está Margarita? Me voy a acusar, permiso. Docente de Psicología de la Universidad San Sebastián. Nos acompaña hoy día, como todos los días viernes, y acá nos sentamos, nos ponemos cómodos. ¿Le ofrezco un café? Ya, bueno. Ahora sí, ahora me lo aceptó. Hace días que no me lo aceptaba. Hace frío, ¿no? Sí, hace mucho frío. Está fresco. Vamos a poner agüita. Recién la acabo de colocar. Perfecto. Yo lo voy a preparar. Vamos a en la cocina. Y hoy día vamos a conversar este tema Como que... en todas las casas. Sí. Oye, es tan común ver, yo creo que los papás se dan cuenta de repente que esa niñita de 12 años, que era se vestía de rosadito, con el busito, de repente quiere ponerse ella la ropa, quiere verse más coquetita, se quiere pintar, le saca las pinturas a la mamá. A las hermanas. En los niños también pasa. Se quiere poner más aro. De repente el papá... Quiere ocupar tacos. Sí, claro. El papá le dice al hijo, súbete esos pantalones, me canté con los pantalones ahí a media... Y no entienden. Sí. Va a mostrar más piernas. Es un proceso. Y queremos hablar de ese proceso contigo, Margarita. Claro. Bueno, si consideramos, en realidad un poco depende de la edad, porque claro, cuando lo que tú estás contando, ¿cierto? Son cuando los niños están partiendo, están cambiando de ser niños a transformarse en jóvenes ya en adolescentes, ¿cierto? ¿Sabes qué? Tengo que decir algo así, entre paréntesis, hoy día está mi hija en la casa, entonces le vamos a mandar un saludo, tiene 11 años. A esa cámara. A esa cámara, sí, ahí. Y entonces esto de los estamos hablando justo, se lo puede tomar en serio. Sí. Así que va con un mensaje, es terrible, sí. directo. Bueno, efectivamente los cambios que tienen que ver con la imagen, ¿cierto? Probablemente tienen que ver con la búsqueda de identidad, ¿ya? Y van a partir de, como quien dice, de afuera hacia adentro, ¿ya? Y por eso lo primero que se cambia es la forma de vestir, ¿cierto? O se cambia la manera de peinarse. Y como está buscando quién soy, en el fondo, a qué grupo pertenezco, entonces empieza a tratar de parecerse como a un grupo de niños, ¿ya? Y después, como va creciendo, es un grupo de adolescentes, ¿ya? Y entonces vamos a ver que hay grupos de niños que se visten más o menos igual. De hecho, hay un periodo en que es muy chistoso porque tú ves que andan vestidas exactamente igual. Ya, y tú le dices, pero andan vestidas igual a las amigas. Y ellos te dicen, gracias. Y si tienen la misma talla, se van prestando la ropa. Entonces dicen, no, porque este tiene un revete rojo y el otro tiene un revete negro. Pero son exactamente igual. Un botón. Claro. Entonces, esto de mimetizarse con sus pares, ¿cierto? Tiene que ver con esta búsqueda de identidad. ¿Ya? Y a medida que se va creciendo, esto se puede transformar en lo que conocemos como tribus urbanas, ¿cierto? Y que van cambiando, porque hace 2 años atrás no son las mismas que hay ahora o que había hace 15. De hecho, yo he escuchado a algunos papás que dicen, su hijo todavía chiquito, y dicen, ojalá el día de mañana mi hijo no forme parte de ninguna tribu urbana, porque se ven como algo negativo, sí, o se ven como algo en lo que perdemos control. Sí, mira, el respecto de la tribu urbana no hay que asustarse, porque en general los chiquillos pasan por periodos en que un día son otaku, otro día son hipster y otro día son, no sé, ¿cierto? Depende de lo que esté de moda. Entonces pasa por semanas o por un par de meses, ¿ya? Ahora, en general tiene que ver más como con el aspecto físico. Claro, exploración estética. Más estético que nada. Sin embargo, ¿cuándo hay que preocuparse? Cuando esos grupos tienen ideologías que son asumidas por los chiquillos como propias. Ya, no sé, imagínate un grupo neonazi, fundamentalista, ya, ¿entiendes? Donde ya la cosa se va poniendo más oscura. Y claro, y puede caer en rasgos de discriminación. Claro, entonces empieza, ahora, efectivamente, ahora, por ejemplo, ver chiquillos o chiquillas con los pelos verdes o morados o de oye, sí, andan varias con eso. Sí, y se ven lindos, ya está, claro. Sí, claro, y te fijas que es mucho más como desde afuera, es lo estético, ¿cierto? El tema de la rebeldía y de señalar yo no soy como todos ustedes son, porque ese es como el grito del adolescente. Tengo mi propio yo, soy súper distinto. Soy muy distinto, entonces, ahora es una locura, porque soy distinto, por eso me he visto como los otros que son iguales. Sí, porque pasa, por ejemplo, con los punk, que dicen, nosotros no somos moda, claro, pero su estereotipo es una moda. Claro, pero efectivamente no son una moda, sino que pasa a ser una subcultura. Claro. Porque ellos tienen ideologías propias. O una contracultura. Sí, puede ser una contracultura en el sentido, ¿cierto?, de que estoy en contra de aquello que está establecido.
Pero entonces, considerando el tema de identidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que los chiquillos se van a tratar de identificar con esos grupos y eso puede traer riesgos. Pero también, ¿cierto? Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer como papá? Hay que estar atentos respecto de cuál es el grupo de interés actual y saber de qué se trata, interesarse por ello. Si uno se interesa, es muy probable que a ellos ya no les interese. Claro. Oye, Margarita, veámoslo del ámbito ya local, ¿sí? Viéndolo netamente con el tema actual, sobre las marchas, por ejemplo. Muchos de los jóvenes van saliendo del colegio, algunos de ellos quizás pertenecen a algún movimiento, puede ser de político, están recién involucrándose en este ámbito y bueno, pues se van acercando cada vez más al tema universitario, al tema de las marchas. ¿Cómo como padre puedo estar tranquilo sabiendo de que mi hijo, a propósito del cambio de imagen, también comienza a tener ese cambio de actitud? Sí, mira, ahí en el tema por eso te fijas que es como el cambio que decíamos de afuera hacia adentro, porque cuando ya me estoy comprometiendo, por ejemplo, con un movimiento político o un movimiento ideológico, ¿cierto? Ya ahí ya hay una cosa más interna, es como la imagen, pero ya más interna. Claro, la imagen quiero que verme en un grupo. Claro, o cómo quiero que los otros me vean, ¿cierto? Y desde ahí... en general el compromiso en los chiquillos más adolescentes no se ve mucho. Pololea con los distintos políticos. Por aquí, por acá. Claro. No hay mayor lealtad. Claro, exactamente, profunda. Porque todavía anda buscando, ¿verdad? Y en general eso lo vamos a ver justamente, ¿por qué en los universitarios? Porque en la edad de más de 20 sí hay mayor compromiso. De hecho suele ocurrir que los jóvenes, al ser en su esencia tan idealistas, con toda aquella cosa con la cual buscan, se decepcionan muy fácilmente también. Claro, porque entonces además tienen un mundo bien idealizado y entonces, no era lo que yo pensaba, me voy. Claro, o sea, ahora, no es malo que ellos participen de un movimiento. Y te iba a decirlo, y de hecho las grandes utopías, o sea, los grandes cambios de la humanidad han sido liderados por jóvenes que creen en el cambio, entonces está bien, digamos. Ahora, ¿cómo también cuidarlos? ¿Cierto? Porque en esto de participar, yo creo que las manifestaciones ciudadanas, ¿cierto?, son absolutamente válidas, en tanto respeto, ¿cierto? Mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿cierto? Entonces, ahí a veces los chiquillos caen en cosas como que empiezan a encontrar divertido, por ejemplo, tirarle piedra a los carabineros, o encuentran divertido subirse arriba del paradero, y ahí ya la cosa, otra vez, te fijas que cambia de color. Pero eso vitalmente tiene que ver con otro aspecto un poquito más fuerte. Margarita, digamos, yo siento, y fíjate que ese fenómeno, y lo escuchaba el otro día también un sociólogo que decía, no es que los jóvenes sientan aversión contra carabineros, porque finalmente si necesitan de ayuda, lo primero que hacen es llamar a carabineros. Lo que ocurre, y esto es lo que yo creo que es importante de mencionar, o los papás trabajar en ello, que no es fácil controlar la energía de los adolescentes, es que los jóvenes se sienten parte de algo. Sí. No es per se el acto. Muchos incluso ni siquiera, lo veíamos la otra vez con la Katy, ni siquiera saben por qué van a marchar. Claro. No es que vayan a luchar por... Son tan absorbidos por esta cosa de la masa, de oye, vamos todos... parte de algo, y al otro día tengo tema de conversación. Claro, porque además, porque estoy siendo parte del grupo. Entonces, la necesidad de sentirse parte de un grupo trae riesgos, ¿cierto? Porque estamos hablando de la cosa que pudiera ser un tema... no sé, respecto de lo político, etcétera, pero también pudiera ser que el riesgo sea, si no, nosotros en este grupo consumimos sustancias, consumimos drogas, ¿ya? Y el consumo de sustancias, entonces, es la manera que yo tengo para entrar a este grupo, ¿ya? Y si el chiquillo siente que necesita pertenecer, ¿cierto?, a un grupo, entonces capaz que puede hacer cosas que van en contra de sí mismo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Siempre estar atentos como adultos, ¿cierto?, responsables de estos chiquillos, de cuáles son los intereses. Ahora, la dificultad pasa es que mientras más grandes van siendo los jóvenes, ¿cierto?, los adolescentes, menos nos van contando, ¿cierto? Se van quedando ellos con ideas. Entonces, por eso es que lo hemos conversado otras veces de cómo tener este vínculo, ¿cierto?, adecuado, positivo, afectivo, que esto se cultiva desde antes. Ya se cultiva desde chico. Aquí en la adolescencia uno va cosechando, porque, ¿cierto? Y confiar en ellos, confiar en lo que uno pudo hacer. Y si no lo pudiste hacer, o te equivocaste como papá en algo, ¿cierto?, estar atento a las necesidades de los jóvenes también. Hay un fenómeno bien llamativo, que es el éxodo de muchos jóvenes de Facebook.
y buscan otras redes sociales. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Tumblr? Tumblr o el mismo Twitter. Sí. ¿Y esto por qué? Porque los papás se han metido en Facebook. Sí. Pero Lo que claro, decías tú, pero muy ha cierto. disminuido también. Entonces muchos jóvenes dicen, ahora está mi mamá, ¿quién me mete acá? Ya no puedo comentar porque mi mamá lo va a ver. Claro. Entonces me salgo de esta red Claro. social. O hacen otro con otro nombre. Entonces es Claro. difícil la Pero se realidad. está- pero se- O te O te bloquean definitivamente Te la bloquean. carita, mira. Claro. Ah. Pero igual lo hizo. Claro. No, pero no lo digáis en la tele porque te va a pillar. No, está en el colegio, está en el colegio ahora, está en el colegio. Claro, tiene sus perfiles No, falsos. No, mentira. Claro, entonces es como separar. Efectivamente, ellos tienen otros porque tienen otro lenguaje, porque se sienten más libres de decir, por ejemplo, groserías que los papás, o decir cosas que los papás probablemente los cuestionarían, ¿verdad? Claro. Ahora, en general, en términos de la imagen, también nos podemos pasar a otras áreas que son más difíciles respecto de querer sentirse bella o bello, y para eso entonces hacer cosas que también son extremos, Claro. ¿cierto? Y ahí nos referimos a las bajas de peso, o a inyectarse cosas, o estas dietas que son a veces excesivas y que dieta desencadenan excesiva, enfermedades. claro, o el Margarita, interés pero- excesivo, por ejemplo, por el cuerpo. ¿En qué momento uno tiene que parar las antenas y decir, bueno, aquí ya, si yo veo que en este caso algún familiar o mi hijo definitivamente está con este proceso de cambio, está evolucionando, por así decirlo, como persona, como individuo, ¿en qué momento tengo que poner mayor atención? Es que en todos los momentos, ¿no? O sea, lo que uno tiene que mirar es cómo ir en el fondo, como por decirlo así, monitoreando. Claro, no es la meta, sino el camino. Claro, de cómo va cambiando, cómo le van interesando otras cosas, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cuáles son esas cosas que le están interesando? Ideal, o sea, en el mundo ideal, ojalá que se vaya por el área del deporte, ¿cierto? Claro. Y ahí sale como harta energía por ahí. Pero claro, pero si uno puede ir monitoreando con quién se está juntando, cuáles son los intereses del grupo de los chiquillos con los que se junta, y si se va como apartando mucho, por ejemplo, si se está aislando demasiado, o cuando vemos conductas que ya pueden ser dañinas, esto que sea, por ejemplo, o dos polos, o comer mucho, ¿cierto? O comer muy poco, o el consumo de alcohol. En Chile es uno de los países donde los jóvenes empiezan a beber y a emborracharse muy temprano, 14 años. Y intoxicados con alcohol. Claro. Intoxicados. Y Entonces, negarlo es taparle el sol con un dedo. Claro, claro. Sí, pues, o sea, tenemos que, por lo tanto, por ejemplo, no sé, y mirar cuáles son los riesgos. Yo creo que los adultos somos también, sobre todo los menores como de 15, menores de 16, de ahí para adelante ya los chiquillos tienen sus propias ideas. Pero no le va uno como, no sé, por ejemplo a ti, te dijeron a los 15 años tú no vas a tomar nada de alcohol. Pero el niño igual lo va a hacer. Claro. en el fondo. Pero- Yo celebré el cumpleaños de la Pía, habían como 20 niñitos, y yo soy buena para la talla, entonces ya, estaba abriendo la bebida y le dije, ya, ¿quién quiere cerveza? Esperando, y todo, ¡yo! ¿Sí? O sea, yo así lo vi como que están todos esperando Tuviste que una llegue, prueba un poco. claro, que llegue el momento para que ellos sentirse con la capacidad de querer Bueno, la probarla, verdad, hay de esta poder cosa como probarla. efervescente Y de los tienen jóvenes 11 por ahí. años, un promedio de 11 años. Yo pensaba que, no, unos me dijeron, no, tía, no sé, pero la mayoría, Yo y estaban siento, dispuestos a... este ejemplo es muy bueno, y también de repente que veo y alguno ve video y analiza. Los jóvenes son como una botella de champaña que está a punto de explotar. Entonces, tú cuando vas a abrir una botella de champaña, no es que no la abras nunca, no la vas a mantener cerrada, porque eventualmente hay una fuerza adentro que está pero a punto de explotar. Lo que hay que tratar es de conducir esa fuerza por caminos que sean los adecuados. Tú lo decías muy bien, no se trata de parar o designar la meta, sino monitorear el camino. Claro, porque efectivamente sabemos que va a haber alcohol, entonces si en algún momento va a beber alcohol, tenemos entonces que educar respecto del beber alcohol, ¿cierto? O sea, beber, uno le va a decir como desde tal edad, ¿ya? Supongamos. Pero se puede... Sí, se puede decir, pero de ahí a que sea realmente... Te cuento un Sin embargo, ¿cierto? Ahí uno puede decir, claro, no hay problema que bebas, por ejemplo, después de los 18, que es lo que se supone que tendría que pasar. Sin embargo, ¿cierto? Bebe, no sé, cerveza y no, como comentamos la otra vez, me tomé una cerveza, sí, pero una de litro. Claro. Entonces, Tuvo la botella. Claro, entonces, ¿Cuál es el nivel? ¿cuál es la cantidad, cierto, que uno pudiera beber? ¿Cuál es la condición del beber, por ejemplo, cierto? ¿Para qué voy a consumir?
¿cierto? Y son conversaciones que uno tiene que tener con los Fíjate que muy brevemente, muy cortito. Cuando yo era mucho más cabro, en algún minuto, en una fiesta X, hace muchos años, a mí me ofrecieron cocaína. Y me pasaron, incluso me dijeron, oye, porque estaba todo dentro del tumulto y el ambiente y en el lugar donde estaban todos era, mira, tómate, te vas a sentir mucho mejor. Y tomé esto y me fui al baño. Porque el grupo me empujaba y me decía, oye, pero si da, y lo estaban haciendo todo. Y en ese minuto, no, esto es en serio. Y en ese minuto me acuerdo ¿Tú le que echaste agua en un vasito y No, llegué y me acuerdo que estaba frente al baño y me acuerdo, tengo muy clara la escena y lo cuento por eso. Estaba frente al espejo y estaba en ese minuto en el que lo hacía o no lo hacía. En ese minuto que yo creo que pasan Pero muchos estaba jóvenes. solo. Estaba solo. ¿Qué te dicen tus papás? Estaba solo en el baño, claro. Estaba solo en el baño. la presión? Y con la presión de, ¿lo hago o no lo hago? Y te prometo que me miré en el espejo y me acordé de todo lo que me habían dicho y lo que me habían mostrado en Eso algún es. minuto, de qué es lo que pasaba con las personas que lo hacían efectivamente, cuál era el resultado. Me imaginé yo drogadicto después, me imaginé robando, me imaginé después haciendo lo necesario para poder Dependiente. conseguir más A mí me pasaba dependiente. eso. Y tomé los polvitos y los boté. Y es más, te voy a contar, para ser súper honesto, como joven, yo en ese tiempo, 16, 17 años, o 18, no lo sé, no recuerdo bien, volví y le dije a todo el grupo, ¡oh, súper bien! Porque hay un tema de aceptación, hay un tema de que te empujen y eso Pero le pasa a si te muchos preguntaba si jóvenes. estaba solo o no, porque si no hubiera estado solo, Probablemente lo era hago. más difícil, claro, Decir que que no. hubieras dicho que no. Entonces, eso es lo que le pasa a Sí. muchos jóvenes hoy día y caen por esta presión del grupo, de la masa. Claro, por ejemplo, ciertos jóvenes que van a las universidades, por ejemplo, y entonces y se fuman un pito de marihuana. Claro. Y se fuman un pito. Entonces, y uno le pregunta, bueno, pero ¿con qué frecuencia? Bueno, todos los días. Entonces, pero total, como es recreativo, entonces yo a los chiquillos les digo, bueno, pero si tú me dijeras eso mismo, me estoy tomando todos los días en la mañana un vaso de whisky. Sí, total, es recreativo. O sea, Ya, suma, entonces, ¿eh? claro, entonces uno tiene que mostrarle a los chiquillos, ¿cierto?, cuál es el riesgo. resultado. Y no solamente ahora estamos hablando de las drogas, pero pueden ser otras cosas más, ¿cierto? Actitudes, acciones. Claro, acciones Temerarias. arriesgadas, temerarias, ¿cierto? Incluso cosas respecto de su propio cuerpo. Oye, Margarita, ¿verdad? este es un tema que sin duda da para mucho. Yo creo que estamos todos súper metidos con el tema. Lamentablemente los tiempos en televisión nos acotan, pero sería bueno que pudiéramos seguir nosotros este avance, porque estoy seguro que hay muchos papás que están metidos con esto y nos agarra por experiencias personales. Muchos papás dirán, a mí también me pasó, hay harto de ¿Cuál es el empatía paso a en seguir? esto. No Entonces, quiero que le pase a mi hijo Claro, también, sí. o a mí. así que Sí, es un tema. sí. Queremos agradecerte, Margarita, hoy día que nos acompañara. Gracias. Que tenga muy bonito día. Muchas gracias. Y yo creo que la reflexión para los papás hoy día es seguir pensando en eso. La Carito dice sí, gracias. No, es que todos los Oye, en mayo es el mes de la mamá y en Clínica Sanatorio Alemán queremos invitarte a vivir toda esta aventura de ser mamá. Pues, claro.